Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más con el equipo de GUM en nuestra serie de webinars que hemos dado lugar en este otoño durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Espero que todos estéis bien y que estemos sanos y salvos desgraciadamente en esta pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo. Bienvenidos a la sesión de esta tarde, de este miércoles de hoy. La sesión que vamos a presentar hoy es sobre la gestión de usuarios, permisos y roles en Dynamics 365 Business Central. Está conmigo hoy mi compañero Jorge Martín. Buenas tardes, Jorge, ¿estás por ahí? Hola, sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy tendremos la experiencia de la sesión de la mano de Jorge, que él se encargará de detallarnos y explicarnos toda la configuración de esta sesión de hoy. La agenda que vamos a ver hoy, como es habitual, una primera presentación a nivel de corporación para que nos conozcáis, para aquellas personas que no sois clientes nuestros, conozcáis un poco nuestro ecosistema de aplicaciones y en qué somos especialistas. Y seguidamente daré paso a mi compañero Jorge para que comience a explicarnos el tema de hoy, que es toda la gestión de usuarios, permisos y roles dentro de Business Central, cómo se hace esta gestión de usuarios, cómo se realizan estos permisos, un poco detallando todos estos pasos dentro de la aplicación de Business Central Online. Y después nos hará una breve presentación en el entorno en real para que veáis cómo se activan estas características dentro de Business Central. Para finalizar, como siempre hacemos, dejamos los últimos 5 minutillos al final para hacer una batería de preguntas, si tenéis alguna pregunta. Como sabéis, esta sesión son sesiones de 30 minutos y intentamos que dentro del tiempo que tenemos pues se quede todo más o menos explicado y entendido. En la parte superior de la derecha tenéis el chat de preguntas y respuestas. Si queréis, durante la sesión de la explicación de Jorge, podéis ir dejando vuestras preguntas para que luego, al final de la sesión, podamos atenderos a todos. Esta sesión está siendo grabada. Os enviaremos al finalizar la sesión el contenido de la presentación y la grabación de la misma. Sin más, paso a presentarnos brevemente, que para aquellas personas que no nos conozcáis, nosotros somos GUM Spain, somos el primer partner cloud de Microsoft. Somos especialistas en toda la tecnología cloud digital de Microsoft, desde el mundo del ERP, ¿no?, lo que era antiguamente Dynamics NAV o Navision, lo que es ahora Business Central, hasta toda la gestión de clientes con las aplicaciones de Dynamics 365 y las aplicaciones digitales de Office 365, SharePoint, Power BI y Microsoft Azure. Un poco nuestra filosofía es siempre partir de los sistemas propios de estándar que propone propio Microsoft y realizar únicamente en los proyectos pues, las personalizaciones necesarias para llegar con éxito en los proyectos. Esto se debe un poco porque así, a la hora de actualizar, pues la plataforma, al ser lo más estándar posible, implicaría un menor tiempo de implantación y un menor coste. También deciros que estamos en continua alineación y en continua actualización junto con la estrategia que sigue Microsoft prácticamente cada mes en todos los releases que va publicando a través de sus canales de Yammer y todos los medios para partners de Microsoft. A nivel de ecosistema, como decía, por tener un poco la visión 360, en qué somos especialistas, como digo, somos especialistas en todo el ecosistema digital de Dynamics 365.
Todas las áreas que componen el entorno de Dynamics 365 nos enfocamos y somos especialistas tanto para la parte de clientes con los aplicativos de ventas y de marketing. También cubrimos el área de recursos humanos, el área de las personas con la aplicación de Talent. Y incluimos también, evidentemente, la parte de producto, como vamos a ver, la parte de Business Central y operaciones con toda la gestión del ERP. Partiendo siempre con la base de toda la tecnología digital de Microsoft, como es Power BI, Power Apps, Azure y toda la inteligencia artificial con IoT. Nuestra experiencia, como digo, somos especialistas, ¿no? Estamos certificados en todas estas tecnologías aplicativos de Microsoft, pero además, no solo como partner de Microsoft, podemos ayudaros a integrar vuestras áreas de negocio con vuestras soluciones que tengáis de terceros con las aplicaciones de Microsoft para que así en los proyectos pues podamos digamos, atender a todas las necesidades que se puedan cubrir en vuestros negocios. Y muy importante también, al ser una tecnología digital, un entorno de nube, tened en cuenta que a nivel de seguridad y copias de seguridad y lo que es la LOPD, GDPR y todo, la experiencia de Microsoft cubre perfectamente todo el backup y los costes en este sentido pues son menores a la hora de la seguridad. Por mi parte no quiero extenderme más, dejo ya a mi compañero Jorge, que va a empezar a comentarnos toda la experiencia de la sesión de hoy. Muchas gracias. Te doy paso, Jorge. Hola, muy buenas tardes. Vale, comparto pantalla. Vale, el objetivo del webinar es un poco que conozcáis toda la relación del usuario con Business Central, así como todo lo que tiene que ver con los permisos de usuario y con los roles de los usuarios de cara a cómo funciona dentro de Business Central. Vale, si quieres minimizar mi pantallita, Jorge. Sí. Ahí está. Bueno, inicialmente partimos de la ficha del usuario. ¿Vale? Aquí podéis ver dentro de la ficha del usuario se divide en diferentes secciones. Por un lado tendremos la sección general, en la cual asignaremos a los usuarios un nombre, indicaremos si el usuario está activo o no activo y el mail del usuario. El proceso de administración de usuarios y licencias varía según si Business Central se implementa en línea o localmente. Para Business Central Online debe agregarse los usuarios desde Office 365. Luego, el acceso al servicio web sería otra de las secciones de la ficha del usuario, que especifica una clave generada para la aplicación del servicio web de Business Central. La autentificación web, que aquí podemos ver el mail con el que nos autentificamos en Office 365 y el estado de la autentificación, si está activo o inactivo. Es importante saber que cuando un usuario es dado de alta, inicialmente el estado es inactivo y cuando ese usuario accede por primera vez a Business Central, el estado de la autentificación pasa activo. Otra de las secciones que encontramos en la ficha del usuario es la licencia, en la cual podemos ver el tipo de licencia que tiene asignada el usuario. Y finalmente, las dos últimas secciones, grupos de usuario y conjuntos de permiso, pues las ampliaremos posteriormente. Únicamente comentar que en la parte de la demo, en relación a los usuarios, os explicaré un poco cómo es el proceso de crear usuarios, de creación de usuarios, de cambiar licencias a los usuarios y de eliminar el acceso a un usuario en el sistema. En relación a cómo los usuarios tienen acceso, qué
qué permisos tienen dentro de Business Central, es muy importante entender qué son los permisos en Business Central. Los permisos, hay que tener claro que hay dos niveles de permisos para los objetos de la base de datos. Hay unos permisos generales que están definidos con la licencia, que también se denominan permisos de derecho, y luego hay una serie de permisos más detallados según lo que definamos dentro de Business Central, que es en lo que hoy vamos a hacer más hincapié. Hay que tener en cuenta que estos permisos nos permiten el acceso a los diferentes objetos de la base de datos. Estos objetos se clasifican en Table Data, que son los datos que contienen la tabla, el Table, que son las tablas de la base de datos, los Report, que serían los informes que usamos para ver información de las tablas, las Code Units, que serían las unidades de negocio que implementan la lógica de Business Central, XML Port, que son objetos que usamos para exportar e importar información en Business Central. El API, que son objetos que nos muestran la información de las tablas, como por ejemplo la ficha de cliente, ficha de proveedores, los pedidos, listas de facturas. Las query son objetos con los que podemos construir consultas sobre las tablas de la base de datos, y finalmente system, que serían objetos del sistema propios de Business Central. Es muy importante también conocer que estos objetos, el acceso a los diferentes objetos puede ser a nivel de acceso de lectura, acceso de inserción, de modificación, de eliminación y de ejecución. Todo esto lo veremos un poco más ampliado cuando veamos la demo a la hora de asignar permisos o modificar permisos dentro de los conjuntos de permisos, que son lo que voy a explicar a continuación. Los conjuntos de permisos no son más que una colección de permisos específicos de la base de datos. Hay que tener en cuenta que a todos los usuarios se les debe asignar uno o varios conjuntos de permisos para que puedan acceder a Business Central. Asimismo, hay una serie de conjuntos de permisos que ya trae el sistema definido, que son del tipo sistema o extensiones. Estos conjuntos de permisos no son editables, ni se pueden modificar, ni se pueden eliminar. Lo que sí se pueden utilizar para, a partir de ellos, crear otros conjuntos de permisos que nos puedan ser útiles. En la parte de la demo veremos cómo asignar conjuntos de permisos a los usuarios, cómo ver los permisos que tiene en vigor un usuario, cómo se crean, modifican y copian conjuntos de permisos, así como la exportación de estos y una creación de un conjunto de permisos registrando acciones. Seguidamente veremos los grupos de usuarios. Los grupos de usuarios son conjuntos de permisos, es decir, un grupo de usuario va a contener diferentes conjuntos de permisos. De la misma manera que comentábamos anteriormente, Business Central trae una serie de grupos de usuarios ya predefinidos. Al final, un poco para que entendáis a modo de jerarquía el funcionamiento de los permisos en Business Central, podríamos decir que en la capa más baja estaría el permiso, que es aquel que te da acceso a un determinado objeto del sistema. La agrupación de estos permisos serían los conjuntos de permisos, que serían unas agrupaciones de permisos, y por encima de ellos, en el primer rango de la jerarquía, se situarían los grupos de usuarios, que serían las agrupaciones de conjuntos de permisos. Y para finalizar, os explicaré, os mostraré lo que son los perfiles o roles, que son los que permiten a los diferentes tipos de usuario ver y hacer en el interfaz de la aplicación, así como veremos dónde se asignan los perfiles. Así que sin más, paso a mostraros un poco de modo práctico lo que hemos estado viendo, porque creo que de esa manera quedará todo más claro.
Vale, tenemos aquí la aplicación de Business Central Online. Como comentábamos inicialmente, vamos a iniciar por la ficha del usuario. Dentro de la ficha de un usuario, como comentábamos, teníamos las diferentes secciones y ahora sí nos vamos a detener un poco más en la parte de grupos de usuarios y conjuntos de permisos de usuarios, ¿vale? Un usuario, cuando se le da de alta, se le pueden asignar un grupo de usuarios o se le puede asignar un conjunto de permisos de manera individual. ¿Cómo dar de alta usuarios en Business Central? No se dan de alta los usuarios de manera individual, sino que se tienen que dar de alta desde el módulo de administración. Una vez que se da de alta en el módulo de administración, aquí se realizaría el proceso de obtener usuarios desde Office, con lo cual nos traeríamos esos nuevos usuarios que han sido dado de alta en el módulo de administración. Y de esa manera, era lo que comentábamos antes, ese usuario ya puede acceder a Business Central y podrá acceder con los permisos que le hayamos asignado, que veremos un poco más en detalle después. ¿Cómo se cambia de licencia a un usuario? Pues también se realiza desde el módulo de administración. Un usuario puede tener una licencia Team y pasar a una licencia Essential. En el módulo de administración se haría ese cambio y luego sería dentro de Business Central, desde acciones, restaurar los grupos predeterminados de usuario. Este proceso lo que haría sería actualizar la información de la licencia que tiene el usuario y se modificaría automáticamente. Y finalmente vamos a ver cómo podemos eliminar el acceso a un usuario del sistema. No se eliminan usuarios, sino que dentro del propio usuario le pasaríamos de estado habilitado a deshabilitado. Y de esta manera el usuario ya no tendría acceso a Business Central. Vamos a ver ahora los conjuntos de permisos, los permisos y los conjuntos de permisos. Por un lado, vamos a ver, como os comentaba anteriormente, existen una serie de permisos que ya vienen predefinidos en el sistema. Si nos situamos en cualquiera de ellos, de cualquiera de estos conjuntos de permisos, y le damos a la opción de permisos, vamos a ver todos aquellos objetos a los que este permiso tiene, al que este conjunto tiene acceso. Para crear un conjunto de permisos hay varias maneras. Lo que podemos hacer es, partiendo de un conjunto de permisos que nos sea útil, pero que identificamos que le faltan o le sobran permisos, lo que podemos hacer es copiarlo. O sea, imaginamos que este conjunto de permisos nos es útil, pero no tiene acceso a unas determinadas tablas que sí que necesitamos. Entonces, copiaríamos el conjunto de permisos, le daremos de alta con el nombre que tiene, pero, por ejemplo, le ponemos un 2. Una vez que se crea, para que veáis, este tipo de permisos pasa a llamarse tipo definido por el usuario. Estos sí que se pueden modificar, añadir nuevos permisos o incluso eliminar. Si ahora nos vamos al conjunto de permisos que hemos creado, aquí sí que le podemos añadir, pues por ejemplo, que tenga acceso pues, a la tabla de movimientos de contabilidad, ¿vale? Y como decíamos antes, puede tener permisos de lectura, de inserción, de modificación, lo que determinemos en función de las necesidades que identifiquemos para ese usuario. Los permisos que nosotros creamos se crean a nivel de empresa. Es decir, si nosotros hemos creado este permiso para esta empresa, pero dentro de la base de datos tenemos otras empresas diferentes y lo queremos utilizar, lo que hacemos es utilizar la opción de exportar permisos. Exportaríamos este permiso, se nos crearía un XML y en la empresa a la que lo queremos llevar, pues lo haríamos, digamos, el proceso inverso. Le daríamos a importar permisos, lo seleccionaríamos y lo importaríamos a la otra empresa.
Luego, creo que algo importante para esto es que muchas veces lo que nos planteamos es, queremos dar a un usuario la posibilidad o dentro de nuestra organización hay determinados usuarios que lo único que hacen, por ejemplo, es crear facturas de venta. Solo dan de alta facturas de venta y las registran. Entonces, y no queremos que tenga acceso a nada más del sistema. Para eso, claro, la cuestión que nos planteamos es qué objetos de la base de datos son aquellos a los que le tengo que dar acceso o no para que solo haga eso. Hay una funcionalidad muy útil que sería, daríamos de alta primero el permiso, el conjunto de permisos de factura de venta. Seguidamente le damos a los permisos y inicialmente no tiene ninguno asignado y ahora aquí iniciamos el proceso que a continuación va a determinar aquellos objetos que digamos que utiliza el sistema para una factura de venta y es tan sencillo como dar a iniciar, nos iríamos a facturas de venta y daríamos de alta una factura de venta. Haremos el proceso de crear una factura de venta y registrarla. Seleccionamos el cliente, seleccionamos el producto, seleccionamos la cantidad y simplemente registramos la factura. Una vez finalizado el proceso, volvemos a permisos y le damos a la acción de detener. Esto lo que nos va a hacer es automáticamente nos va a traer a este conjunto de permisos todos los objetos que son necesarios para la realización de una factura de venta. Evidentemente puede ser para una de compra, puede ser para alta de clientes, es decir, de una manera sencilla podemos crearnos unos permisos muy concretos para determinadas acciones de la empresa. Evidentemente hay ya conjuntos de permisos predeterminados, como por ejemplo que podéis revisar, utilizar y ampliar o disminuir en función de las necesidades. Lo siguiente que veríamos o que os comentaban son los grupos de usuario, que al final, bueno, pues no son más que a la hora de asignar a un usuario permisos, pues en lugar de ir añadiéndole conjuntos de permisos de forma individual, pues son agrupaciones de conjuntos de permisos, es decir, el grupo de usuarios Dynamics 365 Account se compone de estos conjuntos de permisos, Dynamics 365 Account, Dynamics 365 Basic, que a su vez se componen de cada uno de sus permisos. La forma de crear, de dar de alta o asignar es igual a la de conjuntos de permisos. Daríamos de alta uno nuevo y le asignaríamos los grupos de permiso que quisiéramos, o bien tenemos la opción de copiar un grupo de usuario y a partir de él añadirle o quitarle conjuntos de permisos según nos interese. Una vez que tenemos claro el tema de lo que son conjuntos de permisos, grupos de usuarios, ahora es más sencillo entender, si nos vamos a un usuario, en qué consisten los grupos de usuario y los conjuntos de permisos. Cuando se da de alta a un usuario o un usuario que ya ha estado de alta, en la medida que le vayamos añadiendo grupos de usuarios, se van a ir completando los conjuntos de permisos. O bien, de manera individual, le podemos asignar a este usuario pues el conjunto de permiso factura que hemos creado. Es importante también que tengáis en cuenta que dentro del conjunto de permisos y de los grupos de usuario podemos seleccionar si queremos que el usuario acceda solo a una empresa
o a varias empresas o a todas si no tienen nada informado. Para finalizar, vamos a ver la parte de perfiles, ¿vale? Que los perfiles, como comentábamos, serían un poco lo que determina para los diferentes usuarios lo que ven en su entorno, lo que ven de la aplicación. Ahora mismo yo, por el perfil que tengo seleccionado, pues tengo acceso a usuario, grupo de usuario, tengo acceso a ver. Es importante que tengáis claro que esto no limita el acceso, no limita lo que yo pueda hacer dentro del sistema. Es decir, como sabéis, por la lupa podemos buscar, por ejemplo, el plan de cuentas. Aunque no lo tengo disponible en este perfil, pero sí que tengo acceso a él, porque son los permisos o los conjuntos de permisos los que van a determinar si yo puedo ver el plan de cuentas o no. Esto simplemente es para facilitar o para determinar lo que un usuario va a ver cada vez que entre en Dynamics. Estos perfiles o roles en personalización de usuarios aquí tenemos todos los usuarios con el perfil que tienen asignado. En este caso, el que yo tengo es el de Security Administrator y podemos editarlo dentro de mi perfil seleccionando cualquier otro, por ejemplo, el de Manager de empresa. Una vez que lo selecciono, si actualizo mi vista, como veis, ha cambiado la barra superior del menú. Ahora puedo ver finanzas o tengo acceso a finanzas, a tesorería, a ventas, a compras. Pues con esto, en principio habríamos visto todo lo que es la parte de usuarios, permisos y roles. A continuación os dejamos una serie de enlaces para poder ampliar toda esta información, como un manual para administrar roles, permisos y perfiles en Business Central, el blog de la comunidad de Business Central y una descarga de la guía con las últimas novedades funcionales y técnicas de Business Central. Espero que el webinar os haya resultado útil, os haya quedado claro más o menos todo lo que hemos tratado de transmitiros. Y bueno, si queréis realizar alguna pregunta o algo al respecto, pues aquí estamos para atenderos. Vale, muchas gracias, Jorge. Como digo, como tenemos poquito tiempo, sí, si quieres, sigue con la vista de presentación, vale, Jorge. Vale. Tenéis la parte del chat. Nos han dejado alguna pregunta por aquí, Jorge. Nos dicen, a ver, si el usuario tiene licencia limitada y es súper, ¿tiene permiso para verlo todo? Vale, eso es un poco lo que comentaba al principio. Los permisos van primero a nivel de licencia y luego en función de los que le asignemos al propio usuario. Si la licencia que el usuario tiene es Teams, las limitaciones van a ser por la licencia. Es decir, el usuario Teams, pues hay una serie de acciones que no puede hacer, independientemente de que tú le asignes Super. De hecho, Super, asignado tanto una licencia Teams como una licencia Essential, lo que te permite, digamos, es que te va a dar que tengas disponible todo aquello que la licencia te deja hacer. Si no quieres, digamos, limitar más al usuario, ¿vale? Es decir, un usuario con licencia Teams, por ejemplo, no puede registrar en contabilidad aunque tenga licencia Super. No puede crear registros. Vale. Y por último, bueno, tenemos otra preguntilla. Nos preguntan para qué si es necesario adquirir una licencia de Office 365 para poder configurar los usuarios.
No, para las configuraciones de administración entiendo que es para el acceso. A ver, nosotros siempre recomendamos licencias de Office pues para poder disponer de la funcionalidad completa, Business Central y Microsoft 365. Pero no sería necesario una licencia de Office. Sí, nosotros como por complementar un poco también a la pregunta que nos indican, efectivamente, siempre vamos a recomendar adquirir una licencia de Office 365 para que el nuevo usuario de Business Central pueda experimentar toda la funcionalidad completa de la integración de Business Central con Office 365, como puede ser, por ejemplo, pues abrir datos de Excel o imprimir informes usando Word o trabajar en los datos de Business Central pues en Outlook, usando Outlook, ¿vale? Un poco es el plus, el añadido que nosotros como partner y especialistas en 365 pues siempre recomendamos que se adquieran las licencias de Office 365, pero como bien dice Jorge, no es obligatorio para la gestión de usuarios. No obstante, como os vamos a enviar al finalizar la sesión, esta grabación con la presentación, si tenéis alguna duda más o bueno, cualquier pregunta que nos queráis hacer, podéis poneros en contacto con nosotros. Jorge, nos dejan una última pregunta. Sí. Que nos indican que es la licencia Essential, ¿vale? Si quieres... Sí, bueno, a nivel de licenciamiento tú puedes explicar quizá un poco más. Sí, es lo que te iba a decir. A nivel de licenciamiento de Business Central hay tres tipos de licencias. Una licencia es, digamos, la básica, es con el acceso a los módulos estándar de Business Central, que se llama Essential. Este tipo de licencias van enfocadas pues, para usuarios que no requieran pues, entrar en módulo de distribución avanzada o en fabricación, ¿vale? Son usuarios pues, que tienen acceso completo a Business Central y el precio digamos que es menor que el licenciamiento premium, ¿vale? Luego el licenciamiento premium es el otro tipo de licenciamiento de Business Central y este licenciamiento también, el licenciamiento es exclusivamente para aquellos usuarios o empresas que tengan grandes procesos de fabricación o una gestión de almacén avanzado, ¿vale? Y luego está el tercer tipo de licenciamiento, que es el usuario Team Member, que es lo que ha explicado Jorge, que estos usuarios son accesos limitados exclusivamente a accesos de lectura o que no requieran grandes acciones dentro de Business Central, ¿vale? Un poco por resumir, un poco lo que es el licenciamiento esencial, ¿vale? Y bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta más. A ver, vamos a dejar si quieres, Jorge, porque nos han... Vale. Sí. Vale. Vale, creo que se han respondido a todas. No obstante, bueno, como ya estamos prácticamente en tiempo, como digo, vamos a enviaros esta sesión con la presentación y cualquier duda que se quede sin responder o cualquier pregunta que tengáis que hacernos, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Os atendemos, nuestro equipo de consultores de Business Central está a vuestra disposición para ayudaros a un poco a poner en marcha esta configuración de roles y permisos en Business Central Online y cualquier duda que surja podamos atenderos, ¿vale? Si quieres pasar a la siguiente slide, recordaros, como siempre, el próximo miércoles
tenemos el siguiente webinar. Si no estáis registrados, os invitaría a que os registréis, ya que es bastante, es muy interesante esta integración que hemos hecho de SharePoint con Business Central. Como sabéis, SharePoint es una de las aplicaciones que se incluye en el licenciamiento de Office 365, que es específica para la gestión documental, ¿vale? Entonces, os recomendaría, si no lo habéis hecho, que os apuntéis a esta sesión del próximo miércoles y bueno, que podáis también estar al día de esta experiencia. Bueno, pues sin más por mi parte, lo dicho, os enviaremos la presentación. Cualquier duda que se haya quedado en el tintero, os responderemos muy agradecidos de todo lo que nos habéis preguntado y daros las gracias por estar junto con nosotros en una sesión más de Boom. Buenas tardes y muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.